Bueno, bienvenidos chicos a este nuevo video donde la idea es poder ir avanzando acerca de la nomenclatura de los compuestos inorgánicos. Ya habíamos visto respecto a los compuestos inorgánicos que se encuentran en general en la vida cotidiana y habíamos visto que para nombrarlos teníamos que tener en cuenta cómo estaba formado ese compuesto y a partir de ahí vamos a preguntarnos cómo se nombra. Habíamos visto que si estaba formado por un metal y un no metal, se nombraba como no metaluro de metal y estos se llamaban, o qué tipo de compuestos eran las sales no oxigenadas. Y me voy a detener en esto. Los ejemplos que estuvimos viendo eran ejemplos de metal con no metal sin considerar a compuestos ni con oxígeno ni con hidrógeno. Lo que vamos a hacer ahora o ver ahora son los compuestos, vale la redundancia, con hidrógeno y con oxígeno. Vamos entonces a comenzar con los compuestos con oxígeno. ¿Cómo se nombra un compuesto en donde, que está formado por un metal y oxígeno o por un no metal con oxígeno? Bueno, se va a nombrar así de sencillo como óxido de, y ahí escribimos el nombre o del metal o del no metal respecto a cómo esté formado el compuesto. Esta familia, ¿sí?, de compuestos se llaman óxidos, ¿sí? Y vamos a ver algunos ejemplos. Para poder nombrarlos tengo que tener en cuenta una cuestión respecto al número de oxidación. Fíjense lo que dice en el punto 3 de las reglas respecto a los números de oxidación. El número de oxidación del elemento oxígeno es -2. En los peróxidos es -1 y en los compuestos con flúor es +2. Es decir, como no vamos a ver en este caso ni los peróxidos ni los compuestos con flúor, para nosotros siempre el oxígeno va a tener como número de oxidación -2. O mejor dicho, el oxígeno para los compuestos que vamos a ver siempre va a usar el número -2 de oxidación. Siempre, es una regla. Bien, con lo cual la tenemos que adquirir o tener en cuenta. La anotamos ahí como machete. Entonces, habíamos dicho, vamos a ver específicamente ahora respecto al metal con el oxígeno, ¿sí? Por ejemplo, el potasio con el oxígeno, al magnesio con el oxígeno, al aluminio con el oxígeno. Son 3 metales. Bien, ¿cómo escribirían el nombre de este compuesto con oxígeno respecto al potasio? Bueno, óxido de metal. Entonces, en este caso va a ser óxido de potasio. ¿Qué pasa con el siguiente? Óxido de magnesio. ¿Y qué va a pasar con el siguiente? Seguro que lo adivinaron. Óxido de aluminio. Ahora me voy a detener en algo y es lo siguiente. Si el número de oxidación del oxígeno siempre es -2, fíjense que el potasio, ¿sí?, si lo buscan en la tabla periódica, tiene como número de oxidación +1. No se olviden que las reglas del número de oxidación valen para de ahora en adelante, o sea, desde lo que estuvimos viendo en adelante, con lo cual tenemos que tener en cuenta de que esto de 0. Como cada potasio tiene número de oxidación +1, ¿sí?, en total me va a dar +2 y con el -2 del oxígeno me va a dar 0. Lo mismo pasa con el magnesio y prueben porque debería pasar lo mismo con este compuesto, este óxido de aluminio. Me voy a detener en algo más y acá es donde se empieza a complicar un poco todo. Y es lo siguiente. Existen 3 formas distintas de nombrar los compuestos inorgánicos. Hasta ahora venimos viendo como la nomenclatura más tradicional y es la que vamos a utilizar. Pero sepan que hay otras 2. ¿Bien? ¿Cuáles son las otras 2? Bueno, hay una que seguramente la ubican porque hay muchos compuestos que los nombramos así y es respecto a la atomicidad, se llama, es decir, a la cantidad de átomos. Entonces, por ejemplo, en este caso podríamos decir, en vez de óxido de potasio, escuchen monóxido de potasio. Quiere decir que tengo un oxígeno. Todo respecto en este caso al oxígeno. Este sería el monóxido de magnesio. Y este sería el trióxido de aluminio. Bien. Eso es respecto a la atomicidad. Lo nombro porque quizá en algún lugar aparece. Bien, pero para que lo sepan nomás. Pero nosotros vamos a utilizar esta. Entonces, vamos a otro tipo de compuesto en donde ahora vamos a tener algunos metales también con oxígeno. Bien, en donde lo que vamos a tener siempre es óxido de el metal o el no metal. ¿Qué pasa en este caso? Si ustedes buscan en la tabla periódica, el plomo
tiene más de un número de oxidación. ¿Cuál estará usando acá? Bueno, el oxígeno tenía número de oxidación -2, con lo cual, como tengo un solo plomo, entonces tiene que estar usando el plomo, en este caso, el número de oxidación +2. Con lo cual voy a escribir el nombre como óxido de plomo 2, entre paréntesis, indicando el número de oxidación del plomo. ¿Qué pasa en este caso? Fíjense, a este le puedo nombrar como dióxido de plomo, bien, pero no lo vamos a usar, sino que vamos a usar el nombre óxido de plomo y entre paréntesis tengo que poner el número de oxidación del plomo. ¿Cuál está usando en este caso? Bueno, el oxígeno tiene número de oxidación -2, pero tengo 2 oxígenos, con lo cual en total esto me va a dar, si cada uno tiene número de oxidación -2, en total los dos tienen -4, con lo cual el que está usando el plomo para que esto me dé 0 es 4. Por lo tanto, el nombre de este compuesto es óxido de plomo 4. ¿Qué pasa en este caso? El cromo tiene varios números de oxidación también, con lo cual tengo que aclarar entre paréntesis el número de oxidación. Entonces, ¿cómo me quedaría? Óxido de cromo y tengo que poner el número de oxidación del cromo. Si el oxígeno tiene número de oxidación -2 y, este es más difícil, si el oxígeno tiene número de oxidación -2 y tengo 3 oxígenos, en total el O3 me quedaría -6. Con lo cual, ¿cuál número de oxidación está usando cada cromo? Bueno, el cromo 2 me tiene que dar en total +6, con lo cual cada cromo está utilizando el número de oxidación 3. Por lo tanto, este es el óxido de cromo 3. Si no se entendió, pueden poner rebobinar y reescuchar la explicación o me preguntan la próxima, no hay problema. Pero entre paréntesis pongo el número de oxidación del cromo. Hasta acá los óxidos, ¿no? Pero vamos a detenernos en una cuestión, porque yo les dije que había 3 tipos de nomenclatura. Hasta ahora vimos 2, es decir, la que nosotros estamos nombrando acá, que está en violeta, la que yo les dije que es según su atomicidad, en donde tengo, por ejemplo, el dióxido de plomo, el monóxido de plomo, es lo que nosotros escuchamos como el monóxido de carbono o dióxido de carbono, es una forma de nombrar a los compuestos, ¿bien? Pero hay una tercera forma de nombrar a los compuestos. Y yo se las voy a contar acá. No es para que la usen por lo pronto, después vamos a ver cuándo se usa específicamente este dato, pero quiero que escuchen para que ya vayan afinando el oído. En el caso de aquellos metales que tienen 2 números de oxidación, por ejemplo, el hierro, el cromo, el cobalto, que tienen 2 números de oxidación, solo 2. No pueden tener ni 3 ni 4, 2. Para los que tienen 2 números de oxidación, puede escribirse de la siguiente manera. La terminación, en vez de escribir óxido de y el metal, y entre paréntesis el número de oxidación, le vamos a ponerle el sufijo oso cuando esté usando el menor número de oxidación. Y vamos a ponerle el sufijo ico cuando tiene el mayor número de oxidación. Por ejemplo, tengo este óxido de hierro y este óxido de hierro. Bien, ambos son óxidos de hierro. Acá el hierro está utilizando el número de oxidación 2, porque el oxígeno tiene -2 y entonces el hierro tiene que estar usando el número de oxidación 2. Acá el hierro está usando el número de oxidación 3. Entonces, en esta nomenclatura violeta, que es la que venimos trabajando, ¿sí? El nombre de este compuesto, que nosotros le diríamos feo, ¿no? El nombre de este compuesto sería óxido de hierro y entre paréntesis el número 2. Y este de acá sería óxido de hierro y entre paréntesis el número 3. Hay otra nomenclatura, que es la que vimos, que diríamos acá monóxido de hierro o trióxido de hierro. Esa es la otra opción. La tercera nomenclatura, que es la que estamos viendo acá, es la que cambia, en vez de poner entre paréntesis el número de oxidación, lo que hace es poner una terminación a la palabra.
Todo lo que estoy diciendo, obviamente tiene que estar anotado en la carpeta, ¿no? Porque por algo no está escrito acá, es para que ustedes vayan anotando. Entonces, en este caso sería, como está usando el número de oxidación más bajito, debería terminar en oso. Entonces este óxido sería óxido ferroso. Y el de acá, como está usando el número más grande de oxidación y solo tiene 2, sería óxido férrico. Bien, esas son las 3 formas de nombrar, en este caso, a los óxidos. Ojo, porque hay 3 formas de nombrar a todos los compuestos. Yo en el video anterior no les expliqué las otras formas para los otros compuestos. Pero sepan que hay distintas formas de nombrarlos. Se las presento para que sepan que existen. Pero vamos a usar la violeta para ponernos todos en común o de acuerdo en alguna nomenclatura en particular. Pero sepan que existen distintos tipos de nomenclatura. Y así son los químicos. Le ponen distinto nombre a la misma molécula. 3 formas distintas. Bien, seguimos entonces con los compuestos con hidrógeno. ¿Qué pasa con los compuestos con hidrógeno? Vamos a tener, ojo, fíjense que los compuestos con oxígeno teníamos un tipo de compuestos con oxígeno que eran los óxidos. Acá, si está combinado un metal con un hidrógeno, con el hidrógeno, forma parte de la familia que llamamos hidruros. Mientras que si es el no metal con hidrógeno, forma parte de la familia hidrácidos. Bien, tenemos por un lado la familia hidruro y por otro lado la familia de los hidrácidos. Vamos a arrancar con la de los hidruros. ¿Cómo nombramos los hidruros? Si tenemos un metal con hidrógeno, entonces estamos hablando de la familia hidruro. Se nombra hidruro de y el nombre del metal. En este caso es re fácil, sería hidruro de potasio. Y en el otro caso sería hidruro de calcio. ¿Qué pasa si tengo un no metal con hidrógeno? Es decir, pertenece a la familia de lo que llamamos hidrácidos. Bueno, el nombre es no metal uro de hidrógeno. Bien, es decir, no metal uro de hidrógeno. Lo que hago es que el no metal termine en uro y directamente le agrego de hidrógeno. Por ejemplo, en el caso de la primera molécula es fluoruro de hidrógeno. De la segunda molécula, ustedes me dirán, muy bien, cloruro de hidrógeno. Y en la siguiente, ustedes me dirán agua. Y muy bien, ese es el nombre. ¿Y por qué la puse? Porque quiero que vean que hay moléculas que tienen nombres muy comunes y que no vamos a usar otro nombre más que el nombre común. Bien, de hecho, en general, los hidrácidos tienen nombres comunes, se llaman así. Además de las 3 nomenclaturas, existe una cuarta que son los nombres comunes. Es decir, nombres que utilizamos todo el tiempo. Bien, acá no lo nombramos por ninguna de las otras 3 nomenclaturas, sino que le decimos al H2O, le decimos agua y se acabó y no hay otra forma de nombrarlo. El cloruro de hidrógeno en general lo conocemos como ácido clorhídrico. Es muy raro que alguien le diga cloruro de hidrógeno. ¿Es correcto? Sí, es correcto, pero es muy raro. Todos los que son hidrácidos, como ustedes verán en la familia, son nada más ni nada menos que ácidos, con lo cual tienen lo que se llaman nombres comunes. ¿Y qué es el nombre común? El nombre que generalmente se usa. Como por ejemplo para el H2O, el agua. Para el HCl no se usa cloruro de hidrógeno, sino que le decimos ácido clorhídrico. Ponemos la palabra ácido, el no metal, hídrico al final. Lo mismo para el HF, ácido fluorhídrico, o ácido bromhídrico, o ácido iodídrico. Bien, etcétera, ¿no? Ustedes pueden ir jugando con los nombres. En general, no se escribe como no metaluro de hidrógeno. Lo digo por si aparece escrito de otra forma. ¿Ustedes lo pueden escribir así? Sí. Pero si aparece escrito de otra forma, tienen que saber reconocerlos. Solo es a estos, ¿no? O sea, solo a los hidrácidos. Los demás vamos a seguir nombrándolos como siempre. ¿Ok? Entonces, voy a mostrarles una cosita más y es lo siguiente. Para ir resumiendo.
Si tengo el metal con el hidrógeno, forma parte de la familia hidruros y se nombra como hidruro de metal. Si es un no metal e hidrógeno, forma parte de la familia hidráceos y se nombra como no metaluro de hidrógeno. Pero quiero detenerme en algo. En el caso de los hidruros, el número de oxidación que está usando el hidrógeno es -1. Y el número de oxidación que está usando el hidrógeno en los hidrácidos es +1. Voy a ver si puedo ir al inicio, a ver dónde estaba el número de la regla de los números de oxidación. Y fíjense que está acá abajo, ¿sí? El número de oxidación del elemento hidrógeno siempre es +1, excepto en los hidruros metálicos e iónicos, que es -1. Siempre el hidrógeno va a tener número de oxidación +1, excepto en los hidruros, que va a tener como número de oxidación -1. Es una regla de los números de oxidación. Bien, el hidrógeno siempre tiene número de oxidación +1, excepto en los hidruros. Bien, donde tiene número de oxidación -1. ¿Estamos de acuerdo? Hasta acá la explicación de las otras familias y luego vamos a empezar a ver la nomenclatura para los compuestos con más de 2 tipos de átomos, ¿no? Ya vamos a ver compuestos que llamamos compuestos ternarios, es decir, con más de 2 tipos de átomos. Hasta acá entonces la nomenclatura de los compuestos binarios. Cualquier duda pueden consultarme a través del foro, ya lo saben. Les mando un abrazo enorme y espero que se haya entendido.